o feminismo puede querer decir, como dicen los partidos de la ultraizquierda española, pues que las mujeres, pues ya que quieren ser superiores y que estamos en un heteropatriarcado sin más y todo el rato con el heteropatriarcado. Pero con el feminismo de la ultraizquierda solamente pueden estar gente que quiere buscar enfrentar los sexos y no crear valor. Se está empezando a llegar muy lejos en el sentido que yo creo que sí que hay una discriminación hacia los hombres. Muchas veces cuando las mujeres emprenden un poco por tener más libertad para conciliar y no persiguen una gran ambición en hacer realmente una empresa, en hacer crecer la empresa. Al final se habla mucho de promover el emprendimiento femenino, pero se hace poco. Las mujeres en general se dice que son más, tienen más aversión al riesgo, pero me enfrenté ya a graves problemas de machismo. A mí me encanta cuando las mujeres que están en las grandes multinacionales dicen que ellas no han visto eso y yo de verdad es que me siento, no sé, como si fuera, no sé, del Cromañón o de la Edad Media. Hay algunas empresas que han hecho transformaciones culturales y sí que están en ello y lo han hecho bien y han conseguido muchas cosas, porque el valor real está clarísimamente en la diversidad y en la colaboración y en la mejor entente posible entre hombres y mujeres con igualdad de oportunidades y de consecuencias. Muy buenas, bienvenidos al canal. Hoy tengo una persona especial que conocí porque contrató una consultoría conmigo. Me sorprendió mucho su perfil y he decidido traerla al canal para que aporte valor. Entonces, Miriam, lo primero, muchas gracias por venir al canal y cuéntanos, ¿quién es Miriam? Muchas gracias a ti por invitarme y encantada de estar aquí con todos vosotros. Bueno, pues mi nombre es Miriam Izquierdo y en estos momentos soy presidenta de una fundación que tiene por misión acompañar a las organizaciones con alma hacia una promoción de la gobernanza estratégica, la igualdad y el empoderamiento femenino. Soy también CEO de una consultora Comerciando Global especializada en estrategias de internacionalización y en temas de derecho europeo y economía de la Unión Europea. Y luego pues estoy en el consejo asesor de un par de compañías y también de algunas organizaciones sin ánimo de lucro, de la Fundación Independiente, de Agranda y de la Fundación, estoy en el Consejo de Honor de la Fundación Fundatec. Buenísimo. Diría que haces miles de cosas. De hecho, justamente antes de empezar a grabar estábamos comentando que al final tienes que gestionar a tantas personas y tantas historias que al final la parte estratégica de, en este caso, la fundación, que es lo que realmente quieres llevar, no consigues hacerlo porque tienes que dirigir a un montón de personas, como estoy comentando. Y bueno, la primera pregunta que quería hacerte es, en el mundo empresarial, por decirlo así, o el emprendimiento, el 80% de los emprendimientos son de hombres y el 20% de mujeres. ¿A qué crees que es debido a esto? Bueno, yo creo que los porcentajes del emprendimiento femenino han mejorado en los últimos años, pero lo que no ha mejorado es el tamaño de las empresas dirigidas por mujeres. El mayor problema en el emprendimiento femenino es que las empresas apenas, o sea, no pasan de micropymes. No superan prácticamente, o sea, en muy pocas ocasiones superan los 10 empleados. Y eso hace Ok. pues que tengan poca relevancia en el PIB, también en la creación de empleo y bueno, pues también ¿no? en la importancia que ocupan en el tejido económico y social, ¿no? De la sociedad, incluso civil, las organizaciones o las empresas fundadas por mujeres. Yo creo que esto se debe a varias cosas. Se debe, por un lado, a que muchas veces cuando las mujeres emprenden un poco por tener más libertad para conciliar y lo conciben un poco casi como un autoempleo, con lo cual tienen 2, 3 personas, pero no mucho más, porque piensan que así son más dueñas de su tiempo y no persiguen una gran ambición en hacer realmente una empresa, en hacer crecer la empresa y que sea más rentable. Luego también hay muchas barreras, tienen barreras para acceder al crédito. Está demostrado desde la práctica, desde la investigación y desde todos los sitios que no solamente el crédito bancario es más complejo, que lo es,
sino por supuesto el venture capital. Y también los fondos. Las preguntas que hacen a las mujeres que crean empresas y las que las hacen a los hombres no son las mismas. Y bueno, pues el gusto por invertir en empresas lideradas por hombres y por mujeres no son iguales. Al final se habla mucho de promover el emprendimiento femenino, pero se hace poco. Al final lo que hay son pequeñas dotaciones económicas que en raras ocasiones superan los 20.000 euros. Y bueno, pues así es complicado en general. No hay realmente grandes esquemas de ayudas y el acceso al crédito sigue siendo complejo. Luego también hay una parte que puede incidir en la manera de ser de las propias mujeres. Bueno, esto es muy general, ¿no? Pero es así también. Las mujeres en general se dice que son más, tienen más aversión al riesgo, que son más precavidas, que se estudian las cosas, bueno, le dan más vueltas a las cosas y toman decisiones, pues, bueno, con una menor alegría o más pensadas, lo cual hace que se arriesguen menos y por lo cual también sus empresas pues no crecen igual, porque bueno, el riesgo te puede llevar por mal camino, pero muchas veces el riesgo también es sinónimo, ¿no? de ese crecimiento, digamos, más exponencial. Entonces, estas son quizás las principales temas, ¿no? De por qué las empresas de mujeres, no sé si es algo menor el porcentaje, pero han crecido mucho en los últimos tiempos en porcentaje, pero no en tamaño. Vale. ¿Qué consejo le darías a una chica joven, vamos a poner un ejemplo, que tiene entre 18 y 25 años y quiere empezar a emprender su empresa? ¿Qué consejo le darías? Porque ahora acabas de mencionar que el tema de acceder a capital privado no los toman de la misma manera un hombre que una mujer. ¿Qué consejo le darías a una mujer, no sé, que quiere empezar, por ejemplo, en el sector tecnológico y necesita pues capital privado? Pues mira, te iba a decir que el primer consejo que le diría es que decida crear una startup tecnológica. Primero que estudie tecnología y que Sí, busque, en cualquier caso, la arista más tecnológica posible del sector al que se dirige. Porque como hay pocas mujeres en tecnología, hay pocas mujeres y pocos hombres, pero sobre todo pocas mujeres, hay un déficit enorme. Precisamente lo que son las startups y las mujeres que invierten en tecnología, las barreras tienden a difuminarse más, porque bueno, pues el mercado lo está buscando y a veces cuando se suma en la minoría de la minoría, pues eso hace gracia al sector inversor y se diferencian más. Es un factor tan claro. diferencial que esas mujeres suelen tener menos problemas y más oportunidades. Claro, digamos que les parece un perfil muy interesante y muy diferente, que no hay en el mercado, entonces deciden apostar por ellas, digamos. Sí. Si piden dinero para montar una consultora, pues complicado. Pero si piden dinero para lanzar una startup, una app, algo, no sé, algo de inteligencia artificial y es una mujer, ahí esa es quizás donde van a tener no solo menos dificultades, sino una ventaja competitiva quizás respecto de los hombres. Qué bueno, muy interesante. Todas las chicas que estéis viendo este vídeo, apuntarlo, porque creo que es un super tip para ya ir bien dirigida y obviamente el sector tecnológico, ¿no? Pues es lo que va a crecer en los próximos años. Miriam, me queda claro que tu educación es muy diversa y tienes conocimientos en muchas áreas. ¿Qué fue lo que te llamó la atención del e-commerce y qué te hizo contratar una consultoría conmigo para ver un poquito por dónde tirar, digamos? Em, yo siempre he creído en el e-commerce. Ya en el 2001 hice un proyecto que recibió casi 2 millones de euros de financiación comunitaria relacionado, bueno, lo que hoy podríamos decir la cadena de valor, la transformación digital del comercio exterior, en el sentido que incluía toda la cadena de valor del comercio exterior. Fue un proyecto bastante grande, de 13 socios de 8 estados miembros diferentes y un poco barajaba todo. Yo siempre he creído muchísimo en la tecnología y siempre he visto que la tecnología era una manera de abaratar los productos porque era una forma de saltarse a intermediarios que no aportan a lo mejor valor
y de hacer que, bueno, pues que el consumidor además pueda comparar diferentes cosas y pueda tener mucha más información y seleccionar realmente lo que necesita y lo que quiere. Entonces, bueno, en esto de la tecnología, a veces también, como, bueno, como en otros sectores, lo complicado es buscar pues, las personas que despuntan en el mercado, en el sector, en lo que sea. Y entonces, bueno, pues a mí me llamó mucho la atención tu ejemplo de una persona tan joven y que tuviera unos resultados tan buenos en Amazon, que, bueno, es una empresa tecnológica y que claramente ha ido a quitar intermediarios del mercado, no siempre igual para bien, ¿no? Porque yo creo que hay que defender en estos momentos ya las tiendas del barrio también, pero, pero a mí me pareció que era muy interesante conocer tu experiencia, cómo habías empezado, bueno, un poco qué visión tenías, qué objetivos y cómo lo habías hecho. Buenísimo. Pues si hubieras empezado ese proyecto en el año 2001 y hubieras seguido, yo diría que ahora mismo igual no serías Amazon, pero hubiera sido la leche, ¿no? Porque si no recuerdo mal, Amazon empezó en el 97 y mira en lo que se ha convertido hoy en día, ¿no? Es un monstruo y es una de las empresas más grandes del mundo. Bueno, la verdad no es que yo no lo seguí, o sea, yo lo seguí, yo acabé el proyecto y la Comisión Europea, lo que pasa es que esto acaba de una manera en prototipo. Y claro, el prototipo luego necesita, pues en este caso necesitábamos 1 millón de euros, que no era una cosa desorbitada en el año 2005, para dar el salto al mercado. Claro, Y no me los dio nadie. O sea, lo que digo del tema del crédito lo he vivido en propias carnes. Yo me ya, ya. presenté al concurso del NETI, que era la primera, yo creo que fue la segunda o la tercera promoción del Instituto de Empresa, precisamente de dar fondos y promover startups de hombres y mujeres, la verdad, startups, y yo gané uno de los premios al mejor business plan, pero, pero luego nadie me dio financiación. Gané también el premio de San Telmo de Sevilla a la mejor idea empresarial y gané también el premio del consorcio de la Fundación Incide, de las cámaras de comercio, Radio Televisión Española y el INEM a la mejor idea empresarial del año. Y en las cámaras de comercio nos pusieron todo tipo de barreras, porque eso significaba precisamente que nos quitábamos de en medio cosas que podían hacer ellos. Sí, En el NETI, lo que quisieron promover, sobre todo, como el premio lo daba MENA, fue otro de los proyectos que había sobre telefonía móvil. Y en San Telmo hubo dos empresas que querían invertir y se pelearon entre sí y al final no invirtió nadie. Y yo fui a un montón de Venture Capital y todo el mundo me decía que le encantaba nuestro proyecto, pero sí. que acabáramos el prototipo y que volviéramos luego. El BBVA nos estuvo persiguiendo un montón de tiempo, bueno, con muchas reuniones, pero al final pues no lo querían hacer. Decían también, pues eso, que como estaba en forma de prototipo, pues que había riesgo tecnológico. Decía, bueno, hay un riesgo tecnológico, pero está estudiado dentro del proyecto y está estudiado cómo se hace. Y nuestro partner tecnológico fue Ibermática y desde el punto de vista del comercio exterior y de la estrategia teníamos al grupo Orar, que es el principal transitario, la principal compañía de transporte de mercancías en ese momento, o una de las primeras, y además con temas internacionales. Y no había manera. La comisión todo el rato, por favor, hazlo, tenemos que una mujer y no sé qué. Además, yo había sido funcionaria de la Comisión Europea, es decir, les interesaba muchísimo. Digo, sí, sí, pero es que yo el 1 millón de euros no me lo puedo inventar. Con lo cual, nadie nos dio el dinero. ¿Crees que el principal problema de que no os dieran el dinero es que tú fueras como la líder o la fundadora? Pregunto. Pues mira, ya durante la gestión del proyecto fue complicadísimo. Yo me tuve que enfrentar a mis partners ingleses, anglosajones, que se Sí, pensaban que yo era una enchufada de no sé quién. Me acuerdo que el partner danés era un consultor de la Cámara danesa y me decía que por qué tenía que liderar yo el proyecto. claro.
como si pudiese ser él. Y digo, pues porque el proyecto lo he inventado yo y tú no lo sabes, para empezar, porque es que yo falté a una de las reuniones precisamente ante los jueces de la Comisión Europea y entre los 8 partners que había en la reunión no fueron capaces de definir los próximos pasos y la visión estratégica en una de las primeras revisiones. Y yo me tuve que que coger mis vacaciones, porque yo además era directora de Relaciones Institucionales y Corporate Affairs del Grupo Pascual, pues dedicar mis vacaciones del mes de agosto a hacerme una visita a Bruselas y reescribir la estrategia del proyecto, porque lo querían reducir porque decían que no había visión ni se sabía hacia dónde ir en el proyecto. Y digo, ¿cómo que no? Y lo tengo clarísimo. Y entonces nos pusieron una revisión extraordinaria, con lo cual el proyecto duró un año más, precisamente porque ninguno de mis socios hombres, todos, fueron capaces bueno, pues de contestar esas preguntas de la comisión en aquel momento. Pero me enfrenté ya a graves problemas de machismo. A mí me encanta cuando las mujeres que están en las grandes multinacionales dicen que ellas no han visto eso, que ellas no han sufrido nada, que les han venido a buscar por su buen hacer y su trabajo. Y yo de verdad es que me siento, no sé, como si viviera, como si fuera, no sé, del Cromañón o de la Edad Media. Y digo, pues mira qué suerte habéis tenido, porque yo he dejado el mundo de la abogacía porque he tenido 2 temas pues de acoso sexual y estaba en los principales despachos del mundo. Pues en la Sí, comisión no me pasó nada porque era sector público europeo y con los europeos he tenido, bueno, no voy a decir que he tenido menos problemas porque en este caso era un consorcio europeo y los socios ingleses, pues era como si yo fuera una enchufada y alguien me hubiera puesto allí. Y el socio danés era el típico comportamiento machista de por qué yo tengo que hacer lo que me dice una mujer dentro de su visión estratégica en este proyecto. Y yo flipaba. Y además te digo, con este resultado. claro. Además que ellos entraron allí voluntariamente. Yo les escribí a varios en Europa bueno, pues gente que está interesada en este tipo de proyectos para pymes y de temas tecnológicos. Y ellos entraron allí porque pensaron que era un proyecto interesante. Bueno, el tipo, este consultor danés, no estaba allí porque los que se presentaron fueron sus jefes que eran de la Cámara de Comercio danesa. Pero vamos, eso te digo, en un proyecto que yo lideraba, que yo creé, que yo dirigí y que yo me inventé. Así de claro. Y en el Claro, BBVA, yo creo que si hubiera sido un hombre, es muy probable que hubieran invertido. 100%. Yo al final no soy mujer, pero sí que creo que, bueno, años atrás el tema del machismo era muy fuerte. Y quería preguntarte, hoy en día, con toda la revolución que ha habido en España, con todo el tema del feminismo, yo, por ejemplo, opino que hay que tener una balanza, ¿no? Y un equilibrio. No me gustan los extremos, como se ha llegado, en mi opinión, en España, pero quería preguntarte si a nivel empresarial eh, el extremo que se ha llevado el feminismo en España ha tenido efecto o simplemente es publicidad de la tele. Pues mira, esta pregunta es muy relevante que la hagas ahora, porque precisamente en la tele, y no sé si ha habido una encuesta o simplemente ha sido, no sé muy bien cómo porque he leído esta opinión un poco de forma transversal, pero estaban diciendo que el 40% de los hombres piensa que están discriminados y que se ha ido muy lejos con el feminismo. Yo aquí distinguiría 2 cosas. Primero, la palabra feminismo, como casi todo lo que los conceptos a los que estamos sometidos hoy en día, no sabemos lo que significan, porque feminismo puede significar que apoyas la igualdad de derechos y oportunidades, o Sí, feminismo puede querer decir, como dicen los partidos de la ultraizquierda española, pues que las mujeres, pues ya que quieren ser superiores y que estamos en un heteropatriarcado sin más y todo el rato con el heteropatriarcado. Dices, bueno, el heteropatriarcado es una manera de definir un poder en el que no siempre es así y que no tiene ningún sentido. Entonces, ese feminismo radical de la ultraizquierda que ha desvirtuado la lucha feminista clásica, incluso sí, llevada a cabo por partidos de izquierdas considerados progresistas, que nos están llevando a un regresismo, precisamente en el feminismo,
Sí, pues lo están vaciando de contenido. Entonces, con ese feminismo yo creo que puede estar todo el mundo, desde la mal llamada extrema derecha hasta la más ultraizquierda. Pero con el feminismo de la ultraizquierda solamente pueden estar gente que quiere buscar enfrentar los sexos y no crear valor. Con lo cual, ¿se ha llegado muy lejos? Pues mira, en los derechos civiles se está empezando a llegar muy lejos, en el sentido que yo creo que sí que hay una discriminación hacia los hombres. La ley del sí es sí, desde luego no beneficia a los hombres, pero tampoco a las mujeres. Es eso, es un regresismo de ese mal denominado progresismo. Y desde luego es completamente antifeminista, porque además lo hemos visto, o sea, lo hemos visto, las consecuencias que ha tenido de sacar violadores a la cárcel y tener consecuencias devastadoras para las mujeres, para el concepto del feminismo bien definido y desde luego también para los hombres, porque tampoco les deja en buen lugar el pensar que de repente hay 800 violadores y que se habla de los hombres de una manera pues negativa, porque claro, si están haciendo más violaciones, pues al final no vas a hablar bien. Pero es por una gestión del derecho y del llevar a cabo determinadas regulaciones en un contrasentido que para mí lo único que hace es intentar enfrentar, como no han podido con la lucha de clases, la lucha de sexos, que no tiene ningún sentido, porque el valor real está clarísimamente en la diversidad y en la colaboración y en la mejor entente posible entre hombres y mujeres con igualdad de oportunidades y de consecuencias. Dicho eso, a nivel de las compañías no hemos llegado a la igualdad de oportunidades en esa reivindicación, si quieres, de ese feminismo tradicional. Hay algunas empresas que han hecho transformaciones culturales y sí que están en ello y lo han hecho bien y han conseguido muchas cosas. Hay otras que están en ello y hay otras que precisamente por este regresismo ahora están más en contra que antes, porque ahora lo utilizan como un argumento para realmente tener algo para estar en contra. entiendo. Yo estoy totalmente de acuerdo con tu explicación. Yo al final si voy, por ejemplo, a una discoteca y tengo la mala suerte que, bueno, ves a una chica, la chica puede ir a su casa, decir que yo he tenido relaciones con ella, se da unos golpecitos y voy a la cárcel. Entonces realmente no hay ese equilibrio y lo que se está buscando es, bueno, que un sexo se enfrente al otro. Entonces, Claro, y al final, por eso te hacía esa pregunta, ¿no? Porque realmente donde es interesante que el feminismo progrese, pues es esto a nivel empresarial, ¿no? claro. Que las mujeres tengan las mismas oportunidades, yo que sé, ya sea, aunque no sea una empresa, en cualquier tipo de puesto directivo o donde sea, ¿no? Pero por lo que me estás explicando, veo que realmente incluso hay empresas que se lo han tomado como a pecho y lo utilizan como excusa para ya no contratar, ¿no? Porque tienen miedo. Entonces, es complicado, ¿no? Todo este tema. Totalmente. Yo creo que lo único que estamos consiguiendo con esto es que las mujeres estemos yendo para atrás en nuestros propios intereses. Sí, es triste, pero no vamos a entrar en detalles porque es un tema muy peleagudo, pero ya nos meteríamos en temas políticos y hacia dónde se encamina Europa, etcétera. Pero es, en mi opinión, ya por resumir, es lamentable. Sí, es que el tema político cada vez está más en la empresa y en la economía y se está cargando la economía. Pero si es que, hombre, esto se sale un poco de la conversación, ¿no? Pero esto es el tema de los pellets que ha habido ahora. Hasta los propios portugueses en el Parlamento Europeo han dicho que esto es un tema del Gobierno Central de España y lo primero que hicieron es avisar al Gobierno de España. Y el Gobierno de España ha dicho Sí. que la culpa es de Galicia y bueno, y además que al final de todo eso, el mayor beneficiado de esto va a ser el BNG, con lo cual es bueno, pues es una merienda de negros. Claro, porque ahora mismo creo, yo no sigo política, pero me parece que son las elecciones dentro de poco en Galicia, ¿o no? Sí, En sí, y ha Galicia habido una gobierna el parlamentaria PP. portuguesa, sí, sí, una miembro del Parlamento Europeo portugués que ha Sí, salido en el Parlamento Europeo portugués a explicar cómo Portugal puso en conocimiento del gobierno el tema de los pellets. Y el gobierno no hizo ningún caso y ahora le está echando la culpa al gobierno regional. Y vamos, la parlamentaria lo explica así, claramente. bueno, resumen.
un auténtico desastre y creo que no merece la pena invertir tiempo en, no sé cómo describirlos, en gente que supuestamente nos dirige y nos gobierna. Mm. Ya que estamos tocando este punto, ¿crees que España es un buen lugar para emprender? Pues en estos momentos no. Primero porque el tema fiscal en España es complicadísimo, el tema regulatorio es un país muy exigente a nivel regulatorio, con una imposición fiscal muy importante y donde realmente el empresario está mal visto. Hace un par de horas veía un vídeo de alguien que salía, no sé quién era la verdad, pero alguien que salía en una televisión española, me imagino que no realmente de las de audiencia nacional, explicando cómo se está demonizando a los empresarios y cómo Sí, tenemos ministras diciendo que como el problema de los obreros son los empresarios, acabemos con los empresarios. Y yo no sé cómo se puede decir una tontería semejante. Dices, pues fenomenal. Entonces, ¿qué hacemos? Todos les das la paguita y como nadie te va a pagar impuestos, ¿qué vas a hacer? ¿Pintar el dinero? claro. Entonces, estamos llegando a una aberración tal en la que se está mintiendo a la gente que no tiene formación, de tal manera, con esta impunidad, porque aberraciones de este tipo, mentiras de este tipo, manipulaciones de este tipo, pues yo no lo sé, pero es que hay muchísimos jóvenes que no lo entienden, no lo ven, no lo ven, y esto es muy grave, es muy grave. Con lo cual, pues en estos momentos no es un país muy bueno para emprender, como no lo es para ser autónomo ni para empezar ninguna iniciativa personal. Pero bueno, también es verdad que muchos países, Europa en general, en muchos aspectos está pasando por cosas similares, pero España está en una situación peor. Sí, totalmente de acuerdo. Te cuento un caso particular que tuve hace un par de años. Yo fui autónomo y dejé de pagar, bueno, mi IRPF, ¿no? Que yo siempre lo aplazo. Y recuerdo que era una cuota de 300 euros. Y a mí me bloquearon todas mis cuentas bancarias como si fuera un delincuente por no pagar una cuota, una mísera cuota de 300 euros. Y luego es lo que tú comentas, ¿no? El empresario se trata en España como lo que estoy comentando, como si en vez de generar empleo, bueno, prosperidad, riqueza, etcétera, se le trata totalmente de la otra manera, ¿no? Como si fuera una Mm, persona que está haciendo mal, explotando a los trabajadores y lucrándose él mismo, cuando es todo lo contrario. Si no hay sector privado, el país no funciona. Entonces, realmente yo también recomiendo a todas las personas que igual si no tienen las posibilidades, que empiecen en España poquito a poco. Pero una vez empiecen a crecer, sí o sí, tienen que buscar países en donde de verdad los quieran y les permitan crecer, porque si no, en mi opinión, es inviable. mm. Sí, sí, sí. Pero fíjate también lo que está pasando en la mayor parte de los países en Latinoamérica. O sea, es que en estos momentos es tan complicado que... Pero bueno, hay que mirar también pues lo que se paga de IRPF y lo que se paga de impuesto de sociedades. Por ahí y los trámites, ¿no? Lo que cuesta montar empresas y lo que cuesta hacer declaraciones de impuestos y todo. O sea, países que lo están haciendo muy bien, como Estonia o incluso Polonia, y países que no lo están haciendo tan bien, como es el caso de España, lamentablemente. Miriam, a nivel empresarial, ha sido consejera de una multinacional como puede ser Pascual. Cuando eres un gran empresario, la gestión del tiempo es crítica. ¿Cómo un CEO organiza su tiempo para ser más productivo? Bueno, yo he sido directora de Relaciones Institucionales y Corporate Affairs y luego he sido asesor del presidente. La verdad es que Tomás Pascual Sanz tenía una agenda, bueno, también yo lo pillé al final de su etapa cuando tenía 74 años y ya no estaba tanto en todos los detalles del día a día. Pero él tenía una agenda muy bien organizada en la que él rápidamente hacía las preguntas claves, tenía una visión muy buena de las cosas, hacía las preguntas, tú le asesorabas y él, bueno, pues básicamente se dejaba, escuchaba, aunque a veces te caía en la desconfianza y ese era un tema que creaba algunos cuellos de botella en la empresa, pero era muy rápido. Yo creo que lo primero que tienes que hacer cuando eres CEO de una compañía
es tener un diseño de delegación importante, pero también de control de esa delegación. Porque claro, tú puedes delegar y el resultado puede venir tarde o mal, y entonces has perdido el Sí, tiempo y tienes que revisar lo que ha pasado. Entonces tienes que claro, tener, yo creo que hay muchísima clave de eso también está en la selección del talento, por eso ahora hay esa lucha por la selección del talento. Porque creo también que la educación en este país ha empeorado y con ese empeoramiento, pues la calidad de muchos de los trabajos que se hacen, trabajos básicos, como puede ser redactar un email claro, se sí, complican mucho. Y yo paso muchísimo tiempo haciendo este tipo de tareas que me parecen absurdas, simplemente redactando mails pues a personas de un nivel en las que no puedo delegar la redacción de estos mails, porque es que lo que llega, y ahora digamos que el chat GPT ha venido a ayudar un poco, pero es que el chat GPT hay que saberlo utilizar bien, hay que saber qué preguntar también y cómo, o sea, no vale cualquier sí, respuesta. correcto. Ya hay que tener una lógica, que es lo que yo siempre digo a las personas de mi equipo, que la lógica no se puede, eso el chat GPT no lo suplementa. Claro. Sí, al final tienes que pulirlo, ¿no? O sea, te responde y te ayuda, pero tienes que tener, como tú bien dices, lógica para saber con quién estás tratando, ¿no? O a veces sentido común, diría también. Eso, lógica, sentido común, quiero decir, o sea, el tono de un email, la manera en la que te diriges a una persona que es clave para que te conteste bien, mal o regular, o sea, que Claro, la 100%. respuesta pueda ser positiva, pues no te la da el chat GPT, obviamente. Sí, tienes toda la razón, porque justamente hace un par de días tengo una persona nueva de atención al cliente y él se ayuda mucho de ChatGPT. Y claro, yo decía, estás contestando a un cliente, tienes que ponerte en su piel, no tienes que responder como si fueras un robot, porque, ¿sabes? O sea, ¿qué quieres que te responda? Yo leo ese mensaje y digo, este hombre me ha enviado un copia y pega, pero no se ha puesto en mi situación, que el producto me llegó mal o que me funcionó mal, etcétera, etcétera. Así es. Yo tengo una persona que escribía un email diciendo, estimado sponsor, muchas gracias. Claro, sí, es complicado. Es lo que tú dices, hay que contratar bien al personal o educarlo de manera correcta, porque si no, al final lo que hace es perder más tiempo en vez de avanzar. Mm, así es. Vale, ahora quería pasar un poquito a un plano más personal y hacerte unas preguntas. ¿Tienes algún ritual matutino al levantarte para ser más productiva? Sí, 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 yo tengo un ritual, aunque te digo que duermo fatal y hay veces que me cuesta bastante hacerlo, pero solo por eso, porque a mí el ritual matutino me encanta. Yo suelo hacer 12 minutos de deporte cuando me levanto. Sí, Y en esos 12 minutos considero que, bueno, pues que he hecho un deporte muy importante. O sea, que me mantiene perfectamente, que no necesito hacer hora y media en el gimnasio, aunque también lo hago alguna vez en la semana. sí, Luego hago también, por lo menos, sí, otros 10 o 12 minutos de meditación. A veces, esto es lo que me suelo saltar más, hago afirmaciones y visualizaciones de lo que quiero conseguir, de mis metas cercanas. qué bueno, Y esa es la parte que más me salto, que no debería, pero bueno, eso es, digamos, lo que sacrifico de todo esto más. Y ese suele ser mi ritual. Y luego, bueno, pues también en el desayuno también tengo un ritual también de hacer un zumo pues, de vitaminas y antioxidantes. Yo todas las mañanas desayuno jengibre con un zumo de manzana y zanahoria y me tomo mi tiempo para desayunar, me hago una infusión, también forma parte del ritual buenísimo, femenino, del buenísimo, ritual matutino. muy interesante. Vale, otra pregunta que quería hacerte es cómo te ves dentro de 5 o 10 años. ¿Dónde crees que vas a estar? Pues no lo sé, en algún momento antes pensaba que inspirando a nuevas generaciones, pero últimamente pienso que en la playa meditando Claro, y disfrutando del sol. es que hoy en día siempre hago esta pregunta a la mayoría de emprendedores
y como el mundo avanza tan rápido, hacerse un plan a 5 o 10 años, diría que es complicado, ¿no? Porque igual hace 3 años tenías una idea y mañana ya cambia, ¿no? Es que no es como la época, en mi caso, de mis abuelos, ¿no? Que hacían algo durante toda su vida. Y sobre todo ahora, que hoy se supone que hemos entrado en la nueva era de Acuario y se va a acelerar todo muchísimo más y todo lo que no se haga desde la transparencia, la honestidad e incluso el amor no va a triunfar. Así que Interesante. hay que estar mucho más consciente de lo que se pide porque como no lo quieras realmente desde la honestidad y para el bien de todos, a lo mejor no se va a tener éxito, lo cual es buenísimo en realidad, pero bueno. Pues sí. Vale, por último, quería que nos dijeras un libro que te haya marcado y por qué, y un consejo final que le darías a una persona que quiere empezar a emprender. Bueno, el consejo que daría a la persona que quiere empezar a emprender es que sea muy resiliente, resiliente, resiliente y resiliente. Que esté dispuesto a ser primus inter pares con su equipo, pero también incluso a estar al servicio de su equipo. Ok, El pensar en el emprendedor de los años 60, que era el don, no sé qué, llegaba allí, eso se acaba. Hoy en día, el primer empresario es eso, como mínimo un primus inter pares. ¿Y libros que me han marcado? Pues me han marcado muchos, pero si quieres que te diga uno que quizás cambió cosas de mi vida, te diría que el diario de un yogi de Paramahansa Yogananda, que fue un libro que Steve Jobs recomendó bueno, dejó en herencia al equipo directivo de Apple cuando se murió y que a él le cambió mucho la vida. Es un libro en el que este hombre indio que dice que trae el yoga a Occidente, no el yoga físico, sino que él llama lo que llama el Kriya Yoga, que es el yoga mental, digamos, y que es el que te hace pensar que las personas humanas en realidad somos una radio de, somos antenas, ¿no? Del subconsciente colectivo. Entonces, muchas veces que pensamos que los demás no perciben o no ven o no piensan, pues todo depende de cómo tú estés sintonizado y que las cosas te llegan o no te llegan, tanto oportunidades como cosas positivas o negativas, según el nivel energético que tengas y el nivel de percepción que está en línea con la frecuencia en la que estás sintonizado. Y eso es lo que crea, digamos, muchas veces esas casualidades, ¿no? De mira, pues fíjate qué casualidad y conseguí esto por casualidad, conseguí lo otro, pues no fue exactamente por casualidad, se fue porque tu antena captó aquel nivel energético en esa sintonía. Entonces eso me hizo pensar mucho y me hizo pensar que, bueno, pues que a lo mejor tendría que cambiar algunas actitudes, algunos comportamientos y también empezar a hacer este tema del ritual matutino, ¿no? Intentar buscar esa sintonización de mi antena de otra manera. sí. Qué interesante lo que acabas de decir, porque no sé cómo explicarlo, ¿no? Un poco a mi manera, pero yo sí que creo en que al final atraes un poco lo que eres, ¿no? Y si vibras en ese nivel de frecuencia, vas a traer a tu vida un poco esas cosas que quieres y deseas, ¿no? Y a mí, no sé por qué, siempre, por suerte, atraigo a esas personas que son interesantes para mí o cosas que me llevan al siguiente nivel. Entonces, la verdad que no me he leído ese libro, pero me lo voy a leer porque creo que es un tema muy profundo, pero que es, diría que es fundamental, ¿no? Vibrar en ese nivel de frecuencia para traer todo lo que tú quieras a tu vida. Sí. Bueno, te recomiendo también un canal que, bueno, la plataforma de crecimiento personal más grande del mundo, en la que hay varios challenges o varios cursos, si quieres, de este tipo, que se llama Mind Valley. Y ahí Ok, hay bastantes desafíos, como lo llama la plataforma. O sea, sí, te he dicho challenges. Lo llaman desafíos que son en realidad cursos y te enseñan mucho de este tipo de cosas. ok.
Pues nada más, Miriam, muchísimas gracias por venir al canal y por tu tiempo. Pues muchísimas gracias a ti, mucho éxito y nada, deseando que me compartas la grabación donde saldré aquí con mi bufanda y mi voz un poco cortada. Pero bueno, pues no somos vulnerables, somos humanos. Genial, muchas gracias. Muchas gracias a ti.